No, ya me salió grabando. Ok. Listo, profe. Bueno, Dianita, te comunica, no importa la hora que sea, ¿vale? Dianita, te Sí, comunica señora. con la niña, Adriana. Adrianita o Angie, cualquiera, ellas son muy queridas, ¿vale? Bueno, Listo, sí, señora. bien. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta y empezamos Eso, pues? yo tengo la expectativa como de eso, profe, de cómo va a ser su forma de evaluar, como de pronto si nos pudiera como aclarar un poquito eso para uno estar como un poquito más tranquilo y estar como estudiar un poco más, saber cómo va a ser de ese contexto. Bueno, a ver, en principio, no se preocupe. Les voy a hablar. Take it easy, don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz, porque yo sí pregono lo de la filosofía de la felicidad de Aristóteles, yo no le quito a nadie, le mato ni le cerceno sus anhelos y sus deseos y sus pasiones. Al contrario, yo apoyo. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? No te hagas la idea que el lunes y el martes es un examen. Haz la idea que es un juego, que estamos aquí jugando en la plataforma, a que cuánto estudió, cuánto aprendió, cuánto le enseñaron, usted cuánto puede socializarlo. Al estilo que una vez tuvimos aquí un señor que todavía está en el Congreso y él hacía ese programa. ¿Usted cuánto le enseñaron, cuánto aprendió? Así de sencillo. ¿La idea cuál es? Van a estudiar todos los cuestionarios, el de hoy, el de mañana, incluso en el de hoy pueden hacer preguntas de lo que vamos a ver ahorita de la ficha. Voy a hacer un recorrido de los puntos del malestar de la globalización. El cuestionario va a ser de eso. Mañana vamos a hacer, una continuación muy somera del malestar y de todo eso con el tema de la interpretación. Ustedes van a dar la importancia del derecho de manera internacional con la globalización, porque como su palabra lo dice, es un globo. Entonces, los demás cuestionarios entran, pero no obstante, ya definitivamente dejemos de un lado el tema de la BEA. No verifiquen más, ya yo estuve, tú sabes que yo tengo amigos en distintas instancias de gobierno y ya me enteré de que la BEA le vendió ya le voy dando la respuesta de cómo va haciendo el examen y le voy diciendo el material. La revista BEA le vendió los derechos al espectador. En ese proceso de transición se perdió la primera edición y otro material. Hay unos que reposan en la biblioteca de Virgilio Barco, que queda por la Eldorado. Entonces, para evitarnos esos problemas, quedémonos entonces para que cada uno de manera individual vea, yo lo voy a ver. Creo que ese va a ser mi programa mañana después que salga de clase. Tengo harto trabajo, les cuento que traje trabajo de la oficina. Este fin de semana va a ser igual que la semana pasada. Voy a estar trabajando denodadamente. Entonces, ¿a dónde voy? Mañana mi plan es también ver ese documental que ya ustedes los tienen de Gabito, creo que dura 1 hora 35 o 1 hora 25 minutos en Netflix. Veámoslo, hagámoslo. Vamos a establecer una comparación de ese tiempo, de lo que es de IST, del pensamiento de él, y vamos a ver una interpretación de un personaje como Bayardo, que ese fue el nombre que le dieron porque él tiene otro nombre real, en el año 2007. Eso es contexto de la interpretación desde el punto de vista de la geografía y de los tiempos. Bueno, eso entra, cada uno tiene que ver, repasar los 2 videos que yo les pasé, que están creo que en la tercera sesión es relacionado con los videos de las inferenciales. Recuerden que vimos eso en las clases de comprensiones y uno fue por un español y que hizo 2 aditivos, recuerden, se los voy a recordar, él lo hizo a propósito de grabar con una música de fondo tipo isleña, para que tú te esfuerces, te esmeres en concentrarte y esa inferencia, como hay una inferencia como clasificación, no afecte, tú la superes. Y no duran los 2 videos 10 minutos. Uno lo dura, el otro no pasa. Entonces, esos 2 individualmente lo tienen que leer, individualmente tienen que leer el link de semana, individualmente tienen que ver en familia, háganlo, aprovechen para que vean el documental de Gabo. Estudien sus cuestionarios y traten, porque yo a estudiantes les puedo hacer
con fundamento en una pregunta, por decir algo en el cuestionario de hoy, perfectamente que yo pueda hacer una pregunta lógica, ¿no? Con fundamento en esa misma pregunta, yo se la puedo amoldar para hacer una pregunta de lógica, que tenga lógica y su interpretación. Le puedo preguntar, ¿tú con qué entidad de gobierno trabajas? Él me puede decir, yo trabajo con esto, con el Congreso, con el fondo, con la SAC, qué sé yo. Y conforme a esa respuesta, yo le puedo hacer una pregunta con relación al cuestionario. Puede ser de ese grupo mismo o de otro grupo. A ver, ¿cuál es la idea? Igual que presencialmente, yo hago una sola pregunta. Como aquí son 108, mi aspiración es que niti, como se dice en inglés, la mitad y mitad, que no me quede más ni menos para el otro día, para el martes. Creo que hay un estudiante que no lo puede hacer el martes y yo con todo mi corazón se lo puedo hacer el lunes. ¿Listo? Entonces, estudiante, yo voy a creer, de pronto don Omar me dice a mi profe, qué pena, profe, yo quiero que usted me haga el examen hoy, porque yo mañana no puedo, porque qué sé yo. Listo, lo hacemos. Entonces, yo voy a confiar y voy a creer en usted. Yo no estoy aquí de Sherlock Holmes como para poner yo aquí en evidencia si usted me mintió o no me mintió. ¿Listo? Eso allá Ángela Carrasco con Diego Verdaguer, ellos sabrán si él me mintió o no me mintió con esa canción de la balada. Aquí yo no me pongo en eso. Si, por ejemplo, X, Y, Z no contestan la primera pregunta, se me van para la ronda final, me quedan como pendientes. Significaría que como que es una persona que lo perdió, pero no lo veamos de esa manera. Vamos a darnos un segundo chance. Vamos al segundo día, el martes. Van a dormir tranquilos, no se preocupe, van a repasar más. Al día siguiente, cuando yo examine al resto de la lista, entonces yo busco los que están pendientes. Es decir, los que no pudieron responder el momento. Entonces yo les hago otra pregunta que puede ser de su cuestionario, puede ser de otro cuestionario, puede ser una pregunta lógica. Si aún así, dándole esa oportunidad, la persona no puede responder, entonces yo no me gusta el juego, ¿no? Yo no soy amiga del juego. Entonces yo, eso sí lo digo. ¿Cuánto tiempo tenemos para responder la pregunta? Si tú me preguntas a mí, profe, ¿en qué años estrenamos Constitución Política la 9? Y enseguida te lo digo, yo no tengo por qué. Es más, sin respirar, sin hacer aspiraciones de esas que yo hago todos los días antes de acostarme. Eso es rápido. ¿Cómo te llamas tú? Claudia Lorena. ¿Tú cómo te llamas? Diana Cruz. Tú respiraste. Es que casi tú lo dices sin respirar. Si una persona sabe, contesta. ¿Cuánto te puedes demorar tú dando una respuesta? Mira todo lo que he dicho en menos de media hora. Entonces, ¿qué es? Hay un as en la mano, una carta que ustedes tienen. ¿Y sabe cuál es? Que yo le puedo decir a usted, sácame al azar unos apuntes de cualquiera de las clases que yo dicté cátedra magistral. De pronto don Omar me dice, profe, yo tengo los apuntes que usted dictó el día 14 de abril. ¿Sí o no, don Omar? Yo dicté ayer, don Omar, ¿o es mentira? Don Omar, hágame un favor, sáqueme ese apunte, vamos a hacer el ejercicio. Hágame. Sáquele ese. Vamos a hacer el ejercicio. Con eso termino y me voy con malestar y hagámosle con la guía, pero yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y están 107 y hay 9 manos arriba y son 23 grupos. Adriana, podemos darle pase a eso porque no más está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Profesora. Permítame un momentico, don Omar. Adriana, son 107 estudiantes presentes. Son 22 grupos. Sí, Y no está más de la mitad con la mano alzada, o sea que no está la mitad más uno. Se podría entender, inferir, presumir que no están de acuerdo con que hagamos este ejercicio. Sí, a ver. voy a hacer un repaso de los grupos. Ahora sí, ahora sí. Un segundo. Profe, ahora sí. Pues, por ejemplo, es yo alzo la mano por 5 personas, que son las 5 personas de mi grupo, unánimemente dijeron que sí. Entonces, Sí, ya está. grupo 1, 4. 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20. Sí, están listos. Por Ok, eso tengo unanimidad. grupo 4, grupo 6, grupo 8,
Grupo 11, 12, 15. 18. O sea que, Dianita, hay Grupo 18. unanimidad. Grupo 9, de sí. acuerdo. Grupo Ok. 9 estamos de acuerdo. Nomás Grupo en los 17. mensajes todos están escribiendo que sí. Listo, ok, Ok, listo, grupo perfecto. 10 también Perfecto. estamos de acuerdo. Bueno, listo, ok, perfecto. Gracias. ¿Grupo 10 de acuerdo? Don Omar, Sí, hágame el profe. favor, ¿dónde quedó? Don Omar, ¿dónde lo veo? Que usted me va a hacer el ejercicio, don Omar, hágame el favor. Sí, Dígame de esos apuntes una pregunta que yo hice, cualquiera. Una Hágame. Sí, cualquiera, porque yo por lo regular los apuntes son preguntas con respuesta tipo Sócrates. Dígame una pregunta de esas que yo hice en la clase de ayer. Pues yo tengo aquí, ¿cómo se Gracias. define la apertura económica? Ay, qué lindo, qué hermosura, qué hermosura. Esa es de interpretación de la globalización. Sí, claro. Y pues si quiere, pues yo tengo anotado la respuesta que usted nos dio. Entonces, como usted tiene esa pregunta, yo le hago una pregunta con relación a esa pregunta. Así es, señoritas y señoritos, señoras y señores, así es. Vamos a hacer otro ejercicio y partimos. Angélica, dime un apunte distinto que tú hayas tomado del día de ayer. Uno distinto que tú hayas tomado del día de ayer para hacer otro ejercicio de practicidad. Estudio jurídico sobre la globalización. Dime una pregunta que yo haya hecho de eso o una clasificación. Son aquellos que aborda aspectos disciplinarios sobre la teoría y la práctica para la obligación, de cara a la obligación. De cara a las obligaciones. Sí, señora. Globalización. A la globalización, perdón. De Yo cara sé, sobre ¿cómo la así? globalización. De cara sobre la globalización. Felipe, baja la manito, Pipe. Bueno, doña Angélica, como tú hay una tranvía, entonces cambio el estilo. Ahora sí te pregunto, ¿tú qué opinas de eso? ¿Qué tú puedes argumentar a ese respecto? Un ejemplo, ese es otro estilo que yo haría. Como tú lo leíste y tuviste ahí como un lasus tremens, entonces me corresponde decirte tú. ¿Qué opino? Sí, ¿sabes por qué, Angélica? Te lo pregunto. Porque ustedes, es que es espectacular que me hayan hecho esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque se nota, Angélica, tranquila, lo digo con todo cariño, no te me vayas a molestar ni nada. Si tú hubieras estudiado ese apunte, no hubieras tenido ese lazos tremendo. Es que con el tema de ayer de la confusión y todo eso, yo inclusive me lo releí hoy, estuve estudiando todo sobre la globalización. Entonces, Angélica, a donde yo voy, el punto es que también tienen que estudiar los apuntes. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú patinas en la primera pregunta y en la segunda pregunta no hay de otra. Te hago una pregunta de los apuntes. Bueno, señora. ¿Listo? ¿Hay necesidad que haga otro ejercicio o seguimos? Yo creo que continuamos, doctora. Gracias, profe. Ahora gracias. sí ya con el, ahora sí está bien. Con el tema. Eso perfecto. Bueno, señores y señoras, por unanimidad y para que aquí quede grabado para la posteridad, yo en calidad de docente, que siempre lo hago desde que esta ficha fue trabajada en la Universidad Externado de Colombia, en el Departamento de Derecho Constitucional en el año 14, lo estoy usando en todos los semestres y en todos los programas que yo doy en esta sagrada institución. Entonces, yo siempre hago un ejercicio de un conversatorio un día antes de la socialización, técnicamente hablando, un día antes del examen final, porque yo siempre me demoro 2 días en los exámenes finales, es decir, en las sustentaciones. Y recordando pues que ese equivale al 40%. Ese 40% es la sumatoria de la escogencia de la sentencia. Yo doy la discrecionalidad, yo no la impongo. Yo doy la absoluta discrecionalidad para que las personas escojan la sentencia en el tema del derecho que quieran.
califico el trabajo de grupo, califico el envío a mi monitora, califico la ortografía, califico todo, la ortografía sobre todo. Porque yo eso lo subo a la plataforma para que quede como evidencia, como material de final de año, de módulo. Entonces, a petición de todo, del grupo por unanimidad, ese conversatorio lo vamos a hacer hoy para que mañana tengan más tranquilidad con el doctor De Luque. Sáquenle el jugo al doctor De Luque porque él fue juez. Inclusive, él es paisa mío, él es de Barranquilla. A mí me parece un profesional muy bueno, me parece un ser muy especial. Yo le tengo un respeto profundo al doctor De Luque y con el mayor razón, entonces yo accedí a hacerlo, pero con algo a cambio, que yo les doy hoy el croquis del malestar de la globalización, se lo subo. Es más, cuando se termine la clase, la niña Angie y la niña Adriana me pegan un recorder y profe, no se le olvide subir el malestar de la globalización, ¿vale? Listo, porque tengo muchas cosas aquí en la mesa que hacer cuando se termine la clase. Quiero aprovechar una hora más después que termine la clase de trabajar. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. A ver, y entra en el examen, ¿no? Individual. O estudia en grupo, ustedes verán cómo lo van a hacer. A ver, este material incluso me dio mucha nostalgia hoy porque como yo no abría el computer viejo, yo busqué los correos de hace ratico. Exactamente del 2013, cuando yo viajé por última vez a Yopal Casanares por cuenta de la Escuela Superior de Administración Pública a dictar gerencia integral en 8º semestre de Administración Pública. Yopal Casanares. Fue una experiencia hermosísima, inolvidable para mí. Fue un hit más en mi vida. Lo dicté en un grupo de ese se llama un núcleo problemático. Eso es allá, es por núcleos. Y yo, pues, en ese grupo problemático de los problemas de la administración pública, yo di 8º semestre. Entonces, de allí yo bajé esto porque aquí en este computador no tengo nada de administración ni de nada. Aquí me ha ido tocando, pero para ustedes, para yo quedar bien con ustedes, me tocó recurrir a los correos, o si no hubiera quedado mal. Menos mal que yo no los borro. Joseph Stiglitz, se escribe S-T-I-G-L-I-T-Z, más tarde lo van a ver, en inglés es Joseph, pero en español es José. El malestar de la globalización, como se los comenté ayer, él tiene una hoja de vida impecable porque él llegó a ser vicepresidente del Fondo Monetario Internacional. ¿Y quién más que él para hacer una crítica constructiva y con conocimiento, porque el que lo vive es el que lo goza? ¿Quién mejor que él? Hay otros estudiosos de la globalización y de la teoría general del derecho de Iberoamérica que te pueden escribir muy parecido o hacerte cuestionamientos del tema del malestar de la globalización, pero ¿quién como él que lo vivió? Que fue capaz de decir que eso era como un copy-pegue y eso fue, claro, del Carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza. Es más, yo quisiera como adentrarme un poquito y lo que iba a decir mañana lo digo es de rapidez, de soslayo, porque yo quiero que ustedes se vayan bien para mañana. El Fondo Monetario Internacional comenzó finalizada la Segunda Guerra Mundial y fue iniciativa de las Naciones Unidas. Y fue creado con el objetivo para lograr estabilidad económica, y el Banco Mundial, que es otro, se creó con el objetivo de prestar dinero. Ahí es donde está el telemaneje del asunto, ¿verdad? Ya están pillando el asunto. De prestar dinero necesario a los países con dificultades de crecimiento. Recuerde que nosotros estamos creciendo y ahí nos vamos a quedar, porque siempre seremos países en vías de desarrollo. Desde que yo estoy leyendo esto y es el mismo cuento. Entonces,
para solucionar sus problemas estructurales. ¿Listo? Entonces, ojo para los que son aquí colegas míos, los que son aquí contadores y economistas. Esto tiene unos seguimientos de dos personajes que estudiamos nosotros cuando estábamos estudiando contaduría, administración de empresas y economía. Siguiendo las teorías de John Maynes, para que las recuerden, y Adam Smith con la famosa la mano invisible. ¿Listo? Recuerden, eso no es un tema hoy para darlo, pero se los estoy recordando. Bueno, básicamente, podríamos hablar mencionar el pedacito ese. ¿Recuerdan cuando Gorbachov, no es cierto, que tenía inclusive un lunar que parecía como si fuera América? La verdad que sí. Después, con eso cerramos ahí y nos vamos para el temita este. Porque esto aquí los contextualizo para que sepan de qué es eso, qué es el Fondo Monetario, qué es el Banco Mundial y por qué es y cómo así. Después de la caída del muro de Berlín, que eso es un acontecimiento mundial de la gran Madonna, el Fondo Monetario Internacional se encargó de cuestiones macroeconómicas de los países que se encontraban en grandes dificultades económicas. Mientras que el Banco Mundial, ya tú sabes, el del dar el billete, se ocupó de las cuestiones estructurales a que asignaba el gobierno del país en cuestión, en aspectos del gasto público, cómo funcionaban las instituciones financieras, su mercado laboral, sus políticas comerciales. Cuando yo estaba en el Congreso de la República de Colombia, como fue con el gobierno, con la implantación de la política con Gaviria, y después yo entré con plan acción del señor Ernesto Samper. Recuerdo bastante, no se me olvida ayer que llegó el estudio de ellos a ver cómo estaban funcionando las cosas allá en el Congreso de la República de Colombia, en las instituciones. Ellos fueron muy pulpos, metiendo las narices en todos lados para ver cómo estaba la movida para hacerle préstamos a Colombia. Entonces ahí les cuento ese testimonio. Bueno, a ver, el malestar de la globalización es un documento, apenas lo termine enseguida continuamos con la sentencia. Es un documento que tiene 11 páginas. Hay unas keyword, viene de llave, o palabras clave, o tag, como se les dice en inglés, T-A-G, o en español T-A-G. La palabra clave que encierra el malestar de la globalización es en sí la misma palabra globalización, Fondo Monetario Internacional, que ya les di la respuesta, BM, Banco Mundial, países en vía de desarrollo, en eso está Colombia, tierra querida, digno de fe y alegría, como dice la canción de Lucho Bermúdez. Bueno, aquí la dice en inglés, ya para que vamos a leer eso en inglés. Entonces, básicamente, esa es la primera parte. El señor Stagli en el año 1993, en el año en que yo terminé Derecho en diciembre académicamente, fue presidente del Consejo Asesor, nada menos y nada más que a mi juicio fue uno de los buenos también presidentes que tuvo la United States, Clinton. Yo pienso eso, sinceramente. Yo pienso que Bill Clinton, aparte porque es que él quiere a Colombia, ama profundamente a Colombia, y hasta donde yo tengo conocimiento, cuando él viene a Colombia no cobra por sus conferencias, hay con tal que lo bajen allá en la vía a las Islas del Rosario, allá hay una casa de palacio de presidencial, y él no cobra, según y hasta donde yo tengo entendido. Bueno, entonces ahí le tengo ese otro cliché muy bonito, que les podría decir de eso para que lo vayan a comprender cuando lean solito o en grupo. En otras palabras, vea, nosotros pasamos de un estado de bienestar y por culpa de Ronald Reagan y Margaret Thatcher se acabó ese estado de bienestar. Mire que en Colombia existían hasta las famosas gotas de leche.
que significa que incluso el mismo gobierno de los Estados Unidos, entre otros, el que llevaba la banderita, mandaba grandes bolsas de leche y todas esas cosas para los corredores infantiles, los colegios. Eso fue uno de los planes grandes para las personas de escasos recursos, lo que hoy se traduce en los famosos corredores en los colegios, pero ya tú sabes, la corrupción viene y deja que los niños les dé diarrea y toda la cosa porque le dan cosas fuera de vigencia y entonces ellos se llevan lo mejor. Qué cosa, ¿no? Con la corrupción en Colombia. Entonces, como ese estado de bienestar se acabó, porque ya el gobierno hace de ente regulador, mirar, fiscalizar y fiscalizar, incluso le dio gran medida la salud, muchas cosas que el gobierno, el Estado, que era finalidad del Estado, se lo dio a las manos privadas, las IPS y la EPS de quienes son por Dios. Entonces, una de las cosas que se vio que dijo José es que realmente esto del tema de la globalización debió ser implementado desde otra perspectiva, porque la idea se trataba de aumentar el bienestar de los pueblos que habían entrado en una racha, en mala racha, por decirlo así. Bueno, sigamos aquí porque yo estoy loca porque entremos en la sentencia. Otra cosa muy importante que trata aquí el malestar de la globalización desde la perspectiva de Stackley, Premio Nobel de la Literatura inglés. La tesis principal, ojo que este es un resumen de su libro, que es así, que así se llama. La tesis principal de este libro de Joseph es un ataque frontal a la ideología neoliberal. Qué lindo eso. Qué bello ese hombre de gran corazón, Joseph Stiglitz. Un ataque frontal a la teoría, a la ideología neoliberal. Yo diría una filosofía horrible que nos acabó. Ahí todas las grandes, las pequeñas y medianas empresas sucumbieron. ¿Cómo es posible que vamos a comparar un campesino de Colombia con sus manos todas vueltas nada con un campesino de los Estados Unidos que mínimo tiene un tractor? Aquí el campesino, pobrecito. Entonces los colocaron en posición de igualdad. Eso es algo muy importante. Así cositas que les puedo decir. Aquí hablo un poquito, que sé que ustedes muchos hablan. Bueno, no les voy a hablar de eso porque de pronto se me confunde. Bueno, a ver, otra parte muy bonita, ya vamos por la página 3, finalizando para la 4, o sea que vamos avanzando bien. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que ya se los definí de entrada, son dos instituciones nacidas para prestar ayuda a los países en vías de desarrollo. Ojo con eso, y que son dos, ¿qué tal? Pero bueno. Entonces, vean, Margaret Thatcher. Profe, qué pena. ¿El banco qué? El Banco Mundial. Gracias. El BM, no el BMW, sino el Banco Mundial. Ese es el que presta, ¿no? Ese es el que da la platica. Con él es que estamos nosotros hasta, como dice la canción, hasta la coronilla de endeudados. Bueno, y no solamente nosotros, ¿no? Usted sabe, no somos los únicos que caímos ahí tontamente. Incluso bueno, mañana voy a tocar otro temita allí. Bueno, se sabe de esto, que esto nació después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden cómo Entonces, silenciaste. Profesor, le fue la voz. el celular, bueno, disculpe, ay, qué pena, disculpe, es que la sentencia está que habla, pues, y tocó allá, y es muy sensible. Bien, a ver, bueno, sigamos a la otra página. Sigamos dándole así cliché para que ustedes sepan a lo que se van a enfrentar. A mí me parece muy lindo, sinceramente, sobre todo aquí ustedes que tienen un corte como que les gusta la administración pública, como que les gusta o no les gusta. Y este es una lectura, caramba, que... Bueno, eso ya lo dije, es que aquí hay muchas cosas que ya les he dicho,
Mire, aquí hay una cuestión importante que dice que el proceso, el impacto sociológico o esto es espectacular. Incluso yo les había hablado hace 2 días de esto, sin saber que lo iba a ver acá en esto. El impacto sociológico e ideológico, eso fue increíble, eso todavía lo mueve a uno cuando uno ve esas imágenes, las del 11 de septiembre. El impacto sociológico e ideológico que supuso el atentado del 11 de septiembre puso de manifiesto, fíjense, esto es interpretación, esto es hermenéutica pura, entre otras cosas que nos encontramos, nos guste o no, en un mundo globalizado. Mire que yo nunca me olvido, me coloco de testimonio saliendo yo vivía allí, tenía un apartamento en Santa Fe, ahí atrásito de la Libre, a una cuadra escasa del Congreso, en la parte de atrás, era vecina de Palacio, porque a 2 cuadras abajo está la Casa de Nariño. Y yo les cuento una cosa, yo iba saliendo, me acostumbraba a tomar un cafecito cuando no alcanzaba a hacerlo y al restaurantico que tenía allí doña Nelly, ahí en la salidita de la parte norte de esos apartamentos, yo llegué, yo pensé que era una película y me dijo, ella a mí me decía Niña Marley, así cuando estábamos las dos, estaba solita, me dijo Niña Marley, eso no es ninguna película, eso es un desastre que está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos, en tiempo presente. Y yo pensando, es que uno se levanta y yo no tenía noticiero en ese momento ni nada, y veo yo esas, y cuando llegué al Congreso, ¡pum!, estalló la otra. Vea, nos guste o no, estamos ante un mundo globalizado. ¿Por qué? Esta es una pregunta aquí que se queda aquí y que eso después ustedes la van a leer, está en la página 5. ¿Por qué la globalización, una fuerza que ha producido tanto bien, ha llegado a ser tan controvertida? Ayer lo dimos. Ayer hicimos esa pregunta y el que le tocó el cuestionario de ayer la tiene que hacer, porque si no la hace, la hago yo. Así de sencillo, como uno de los rasgos y características de la globalización. El por qué la globalización, mire que lo toca yo sé que no es lo que no toca. Por algo es Premio Nobel de la Economía. ¿Por qué la globalización tiene tantos benefactores como contradictores? Esa pregunta la hice yo ayer, ¿eh? Ojo, la persona o el grupo que hizo el cuestionario de ayer, si no lo ha hecho, hágala. Pilas con eso. Bueno, es que en Estados Unidos se convirtió en algo terrible, un terreno minado, en el sentido que tú tenías que tener mucho cuidado de cómo tú te expresabas. Porque la palabra boom, con el hecho que tú dijeras boom, ya estabas listo. En Estados Unidos no se podía mencionar por mucho tiempo, no se podía mencionar esa palabra. Bueno, en África, eso es bueno decirlo porque tú sabes que África es un país pobre, pero bueno, en gran parte Sudáfrica, allá fue donde estuvo el doctor Carlos Moreno de Caro y que se conoció en persona con Nelson Mandela, África del Sur, y que se acabó ese régimen allá, claro, por ser un fenómeno asimétrico, lo está diciendo Ángela Roja, es un fenómeno, la globalización es un fenómeno asimétrico, y lo que gracias por ese aporte porque está de acuerdo con lo que yo voy a decir ahora. En África los proyectos de desarrollo han chocado contra políticas mal orientadas. Mire la política de nosotros, ¿cómo es posible que nos mandaron para la Semana Santa? Háganle, muchachos y muchachas, muéranse pues, porque eso es lo que queremos, que muera mucha gente. Hay mucha superpoblación mundial. Y mire ahora, ay, no. ¿Qué políticas públicas mal orientadas igual que esto acá? Que han precipitado en la miseria. Ahora nos están precipitando ¿en qué? En muertes. Y a mí me duele porque me han tocado muy de cerca. Pero no me voy a poner a llorar acá. Imagínense ustedes, no podemos porque la vida continúa, como lo dijo Julio Iglesias cuando sufrió el accidente, porque él era futbolista y quedó siendo cantante. Fíjese, mientras que las élites dirigentes acumulan mayores índices de riqueza, otros se van volviendo cada día más pobres. Nosotros, ¿cuándo? Mire Asia. Asia es otro estado. Asia. En Asia no se ha conseguido reducir la pobreza.
y tampoco ha favorecido la estabilidad económica. En Colombia se ha reducido la pobreza, en Colombia hay estabilidad económica. Hombre, por Dios, mire lo que acabo de escuchar ahorita, impuestos para los pensionados y beneficios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y todavía, bueno, mejor no digo nada porque es que después nos da más ganas de llorar. Entonces, mire, chicos y chicas, aquí les seguimos hablando sobre este tema. Sobre este tema tan importante que ya vamos a concluir. Con esto terminamos, nos vamos a break y cuando regresemos a lo que nos ocupa, la sentencia. No, vamos a otra cosa bonita, le explica, los errores. Eso de la explicación de los errores de la globalización, eso yo se los doy mañana, me lo recuerdan. Ay, profe, háblenos sobre los errores de la globalización. Yo les hablo de eso mañana, hoy no. Porque eso tiene una cosa muy importante que les quiero socializar. Porque eso tocaría, vamos a tocar a Corea del Sur, vamos a tocar a Tailandia, Malasia y China. Qué lindo eso. Mañana lo tocamos. Bueno, es que esto es un libro, ¿no? Es un libro y entonces tiene sus títulos. Yo los tengo, incluso tengo esos trabajos en resumen. Pero yo quiero hablarle de los errores. Eso sí se los quiero hablar mañana. Bien, entonces estamos concluyendo. Y mire qué está pasando con la cuestión del cuidado del planeta. ¿Qué está pasando? Los países, ¿sí será que se han tocado sus fueros internos para ese tema? Aquí en Colombia, al menos en Colombia tenemos sanciones para las empresas que no respeten, el medio ambiente. Por ejemplo, desechos en clínicas, esos guantes, esa sangre, esas cosas, eso tiene un procedimiento distinto, superior a cualquier garbage que se pueda llegar, cualquier basura. ¿Listo? Bueno, muchachos y muchachas, en gran medida aquí está lo que tienen que estudiar individualmente o por grupo. Yo les voy a hacer un regalo mañana. Mañana les repaso nuevamente en qué consiste el FMN y el BM. Mañana les voy a hablar sobre esos errores de los que aquí hablan, los errores que se ha cometido con la globalización. Les hablo un poquito lo que es un Estado de Derecho, Estado Social de Derecho, para que haya una buena hermenéutica muy bonita mañana y para que vayan bien buen duchos para ese análisis. Entonces, y mañana yo les voy a dictar el proceso, cuáles son las ventajas de la globalización y cuáles son las desventajas. Conclusión, una de las desventajas se los digo hoy. Le voy a leer una desventaja y nos vamos para break de 5 minutos. Una desventaja, ¿sabe cuál es? Que los números de pobres en el mundo han aumentado, mientras que los ricos lo son cada vez más. Miren la política nefasta, la propaganda nefasta como política pública de gobierno, de varios gobiernos, no solamente de nosotros, sino de otras partes del mundo, liderado, por ejemplo, menciono dos más, y Ronald Reagan. Fíjense lo que pasó allí, esa propaganda tan nefasta que le hicieron al Seguro Social, el Instituto de Seguro Social, y mire cómo estamos en materia de salud. Terribles, estamos peores. Ari, que EPS, IPS, bla, 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 estamos peores. El Seguro Social nunca llegó a este estado en que estamos nosotros ahora. Ahora, una ventaja de la globalización podría ser... pero ahí está el asunto. Si yo se los leo, dirán ustedes, uy, profe, ¿cómo así? Eso más bien es una desventaja. Y que mayor nivel de vida y capacidad adquisitiva mejorando la calidad de vida. ¿Qué tal? Sí, cómo no. Bueno, muchachos, nos vamos de 5 minutos de break y al regreso de los 5 tomamos esa bendita guía y la volvemos triza. A las 21:09, es decir, a las 9:09. ¿Listo? Bueno, suspendamos un momentico. Ojo, les recomiendo, tengan la ficha allí, ¿vale? Que está en la plataforma. Cada uno tenga su fichita allí. La ficha de ¿qué? La guía para el análisis de preferencia. Ténganla de preferencia, ¿vale? Bueno, pues. Listo. Gina, suspende la grabación. Ya, mire.
Esta es una guía para el análisis de sentencias, sobra decirlo. Ya están todos en clase, ¿verdad? Sí, están los 107. Bueno, entonces, a ver, todos lo tienen allá. Cuando ustedes van a analizar la ficha, que ustedes la tienen allí, de todas maneras, todas las fichas tienen un espacio, así la diseñó el Departamento de Derecho Constitucional, para que estuviera el espacio de los nombres de la persona, de los grupos que lo conforman, que están haciendo el análisis respectivo. No necesariamente tiene que ser un estudiante de leyes, cualquiera. Cualquier profesión, psicología, sociología, filosofía, whatever. La fecha, pues por lo general se coloca la fecha del día que es, del día de la socialización. El curso, el contexto, ¿qué significa? Las ideas tienen que ser claras, frases cortas. Bueno, ahí sí viene la cuestión, la identificación. Usted ahí va a anotar el número de la sentencia y va acompañada con el expediente, el número del expediente. Adriana, ¿me escuchan alto? Estoy tratando de hablar lo más alto posible. Está perfecto, doctora. Muchas gracias. Sí, Amén. señora. Amén. Anotan la fecha que tiene esa. Bueno, a ustedes ya les dieron una sentencia, pero yo les recomiendo que para mi caso escojan la sentencia que no sea muy vieja, que sea nueva. ¿Por qué digo que sea nueva? Que sea novedoso, porque hay muchas sentencias sobre el tema del maltrato animal. Entonces escojan una más de acá. Está la sentencia muy linda que marcó un hito de la Corte Constitucional donde habla de los seres sintientes, nuestras mascotitas, nuestros perritos, nuestras perritas, nuestros gatitos, nuestras gatitas, los loros, esto. Claro, a mí sí no me gustaría tenerlos a ellos porque ellos son libres, no tienen por qué estar, no me gusta tener loritos ni pajaritos en mi apartamento. A ver, así como en el Congreso, los proyectos legislativos tienes el que lo presenta, por ejemplo, el proyecto de la reforma tributaria, lo presenta gobierno a través de quién, de su ministro de Hacienda y Crédito Público, que es el que nos va a dañar la vida, que es el que, ojalá que eso se hunda, que es el que nos va a dar la vida. Yo diría que es complicado que se hunda, porque la gran bancada es de gobierno, hay muchos aceites, hay mucho compadrazgo, hay muchos intereses políticos, y sobre todo el factor poder está mandando allí. O sea que yo lo veo, honestamente, no quiero ser muy optimista ni esperanzada, pero yo veo como muy complicado que la reforma tributaria se caiga. Así que los que son pensionados, las que son pensionados van en vía de esa, ya lo saben. Van a colocarle un impuesto a los beneficios. Ay, pero ¿por qué le llaman beneficios? Si es algo que se trabajó durante toda la vida, hola. Toda la vida trabajando para que le vengan a decir que es un beneficio, bueno, es un privilegio, porque la juventud de ahora, ¿cuándo se va a pensionar? Nosotros seremos la última línea de los que nos quedaremos pensionados en Colombia. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Que todo proyecto de acto legislativo, toda sentencia tiene un magistrado ponente. Por ejemplo, en el caso de la ley 583 de 2000, que salió en el año 2000 durante el gobierno conservador de Andrés Pastrana Arango, que fue demandada antes de cumplir los 7 meses, su magistrado defensor fue el doctor José Gregorio Hernández. Dijo, no señor, esta ley es exequible pero condicionada. Condicionada. Ay, profe, ¿y qué significa? Porque de pronto el profesor de Lucas los pregunta mañana, profe, ¿qué significa una sentencia condicionada? Condicionada quiere decir que no se declara inexequible. Exequible, pero la condicionan. Ay, ¿y usted cómo me explica eso? Ay, profe, enseguida le salen a la vanguardia. Le dice, profe, lo que pasa es que las sentencias que son las decisiones de la Corte que toma con relación cuando se demanda una ley, por ejemplo, la ley 583
la que habla sobre los estudiantes tienen que hacer en los últimos años de Derecho de Abogado de Pobres para poderse graduar de abogados y de abogadas. El presidente José Gregorio Hernández en su momento la declaró exequible y alegando que con unas condiciones. ¿Cuáles condiciones fueron esas? Que todo lo que ustedes hagan como estudiantes, mire que les estoy colocando un ejemplo claro y preclaro para que no se les olvide esto y de pronto esto les puede ayudar mañana a alguien del grupo. Y porque los estudiantes, conforme la ley, que no es ahora el momento mencionarlo porque eso tiene su ley exacta, pueden ir a hacer una representación de defensoría en aspectos disciplinarios ante la Personería de Bogotá, pueden ir a una fiscalía, pueden ir al consejo, a un juzgado, a la Contraloría, pero en ciertos casos. Y siempre y cuando estén guiados, asesorados por los docentes, expertos, asesores que forman parte del equipo del consultorio jurídico y centro de conciliación, ya sea de una institución, corporación o de una universidad tradicional. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces, eso es lo que se llama sentencia condicionada. Ahí tienen un ejemplo. No se me les va a olvidar nunca lo que es una sentencia, una decisión de la Alta Corte Constitucional declarando exequible una ley que fue demandada, pero que la declaró exequible, pero condicionada. Ahí tienen un ejemplo que nunca se me les va a olvidar. Bueno, ahora viene con la aclaración del voto. Vayan leyendo allá, que yo estoy acá con otro cuento que mire, parece mentira que yo me la encontré este fin de semana, que estoy arreglando mi biblioteca. Estoy arreglando mi biblioteca. Y separando todos los materiales que he ido adecuando en el confinamiento. Porque como todo se quedó en el consultorio, me tocó rediseñar las cosas acá. Bueno, a ver, aclaración del voto. Hay que indicar cuáles son los magistrados o las magistradas que aclararon su voto. Ay, profe, pero ¿cuándo se presenta una aclaración de voto? Una aclaración de voto se presenta, ojo para mañana porque el doctor de Luque se lo puede preguntar. Una aclaración de voto se presenta cuando una magistrada o un magistrado se encuentra de acuerdo con la decisión del caso del resuelve, pero no con la justificación de la decisión. Ojo con eso, porque una cosa es el resuelve, se resuelve. Tutelar los derechos de la señora Julana de tal. Por lo tanto, en menos de 48 horas le tienen que dar los pañales. Ese es el resuelve. Pero la decisión, ¿cuál es la justificación de la decisión? Entonces, eso es lo importante con la aclaración del voto. Ténganlo a la manito, ténganlo a la manito. Usted tiene, ahora ya no tienen, no pueden imprimir. ¿Por qué no me dijeron esto ayer? ¿Por qué no me lo dijeron ayer y yo hubieran imprimido? Pero bueno, ténganlo ahí la manito en el ordenador y entonces ahí le dice claro cuál es la aclaración del voto. Ojo, mucho cuidado con eso porque una cosa es el resuelve y otra cosa es la justificación de la decisión. Ojo con eso. Si yo fuera magistrada de la Corte Constitucional de una, claro, yo no lo pensaría dos veces, que resuelvo, que le den los 48 pañales diarios. Imagínate, me cogen por allá alguien del EPS y me esperan en una esquina, 48 pañales diarios. No, son mensuales los pañales. Y yo lo justifico, ¿de qué manera? Lo justifico porque es una persona que sufrió un accidente, vamos a decir que es un joven que sufrió un accidente subiendo, bajando escalera, qué sé yo, bajando de la moto, de la bicicleta, qué sé yo, y entonces ya él no puede, ella no puede, o una persona que sufrió un infarto en la médula, en la columna vertebral y es una persona que antes quedó viva o vivo. Entonces la persona quedó con discapacidad motora de la cintura hacia abajo. Por ende, por supuesto, es una persona que no puede controlar los esfínteres. Esa es una. Entonces yo no entiendo esa partecita ahí, cómo es que se hace aclaración de un voto y no va a estar de acuerdo con la justificación de la decisión.
Bueno, ahí les doy un ejemplo. En ese evento, el magistrado, cuando es una aclaración de voto o la magistrada, debe esgrimir las razones por las que no se encuentra de acuerdo con la justificación de la sala. Y explica la suya en un escrito separadito. Porque también les pueden preguntar eso. De pronto un profesor muy casuístico dice, ajá, ¿y eso lo hace aparte o en la misma sentencia? Lo hace aparte. Eso, las cosas más sencillas lo parten a uno en un preparatorio. Yo hice 2 veces el preparatorio de penal, se lo podrán imaginar. Me tocó viajar 2 veces a Barranquilla para hacer por segunda vez el preparatorio de penal. Yo sabía que lo iba a hacer 2 veces. Por una pregunta bien sencillita, dígame la estructura. Yo que me iba a poner a pensar eso, me la preguntaron y nunca se me olvida. Es como ustedes que le pregunten cuál es la estructura de la Constitución Política de Colombia. A mí me preguntaron la estructura del Código Penal. Me partieron. El profesor Osorio me partió. Ni siquiera fue el doctor Regulo Lavalle, ¿no? Vea, a ver, en un escrito por separado, las aclaraciones, ojo con eso, muchachos, que esa es otra pregunta que le puede hacer el profesor mañana, el doctor De Luque. A ver, muchachos, cuando se hace una aclaración en una sentencia de la Corte Constitucional, ¿de cuántas maneras pueden ser? Ay, profe, eso es piece of cake. Eso es pan comido. Pueden ser totales o parciales. Pueden ser totales o parciales. Ojo, dependiendo del magistrado. Dependiendo si el magistrado o la magistrada se encuentra total o parcialmente de acuerdo en la motivación de la decisión, que de eso les voy a hablar ahorita. Ahorita vamos para allá, esa motivación de la decisión. Eso es importante. Bueno, entonces ahí se anotan las personas que aclaran el voto, o los magistrados o las magistradas que aclaren el voto, pero hay otra cosa, el salvamento de votos. Entonces ahí lo salva. Tijulano de tal salvó el voto de tal manera y tiene que explicarlo. Bueno, a ver, entonces, en la misma ficha te va diciendo cuál es la norma demandada. Ya yo le di un ejemplo. ¿Cuál norma se demandó en el año 2001? La ley 583 del 2000. Fue demandada, pero ganó. Tuvo un buen escudero, como se dice. Tuvo un buen escudero que yo sí quisiera conocer a ese señor en persona, no lo conozco. Y tanta propaganda que le hago yo. El doctor José Gregorio Hernández. Bueno, ahí se anota la norma demandada. Eso allí se anota la parte, cuál fue demandada, porque una norma demandada puede ser toda, puede ser un artículo, puede ser un numeral, puede ser, discúlpeme, puede ser una palabra, ojo, puede ser una coma, puede ser un punto y coma, wherever, lo que sea. La norma demandada. Ahora, les cuento algo. No se pongan a ser tan específicos cuando vayan a hacer la transcripción de la norma demandada. Tienen que ser muy claros, castos, precisos y concisos. Ay, ay, ay. El problema enunciado, en eso es lo que hacen énfasis mucho los profesores que colocan a sus estudiantes en condición de análisis de sentencia, el problema jurídico. El problema jurídico. Eso del problema jurídico se lo voy a explicar de la siguiente manera y de una manera más sencilla que jamás se me va a olvidar a ustedes. ¿Qué es lo que uno resuelve en una tesis de grado? Segunda pregunta. ¿Qué es? Es que no se lo puedo explicar de otra manera. ¿Qué es lo que uno resuelve en una, qué es lo que ustedes hacen aquí, sentencia monografía? José, Jorge, Willy, ¿vas a decir algo? William, tú vienes como viajando en moto o algo así. No, si vienes en moto, cálmate tú. No digas nada. Veo que vienes caminando, vienes como por la calle. De pronto fue que se te activó. Mire, el problema jurídico, al igual como cuando uno hace una tesis
o una monografía. Bueno, yo nunca he hecho monografía, lo mío a mí me tocó fue pura tesis. En administración, en derecho, en mi especialización, en mi otra especialización y en maestría. Vea, la tesis, el problema jurídico es una pregunta que usted tiene que resolver. La tesis es una pregunta que usted tiene que resolver, ya sea haciendo una compilación normativa, ya haciendo una investigación de campo, que usted hace entrevistas. Ay, yo tengo acá, mañana se las muestro, mañana me recuerden, yo la tengo aquí, que encontré la tesis mía del Congreso, pero me toca abrir la caja. Yo mañana se las traigo y se las muestro. Les leo la problemática jurídica que yo planteé en el Congreso y hoy día está funcionando tal cual como yo la planteé en la tesis mía, cuando me gradué de especialista en Administración Pública Contemporánea. La pregunta, el problema jurídico que enuncia la Corte debe ser cortico. Cuando ustedes lean la sentencia, debe ser corto, no puede ser largo. Yo solamente desde el 2014 que estoy haciendo los análisis de sentencia con mis educandos con inspiración de esta ficha, solamente me he encontrado una sola sentencia con 2 preguntas, pero porque fue una sentencia bárbara, era laboral. Entonces, el problema jurídico tiene que ser muy cortico. Les voy a dar un ejemplo. Vuelvo y se los voy a dar hoy. Se los voy a dar en materia de pensión. Vamos a hacer un planteamiento jurídico sensible, porque yo podría hacer ese planteamiento jurídico para resolver como magistrada, para resolver una sentencia, una tutela, con muchas aristas, es decir, con muchos problemas. Vamos a hacerlo con un solo problema. Abrimos pregunta. Siguiente. ¿Constituye una violación al mínimo vital suspender las mesadas pensionales a una persona, por supuesto pensionada, ¿no? Por supuesto de la tercera edad, ¿no es cierto? Pero hay que especificarlo. Que está en condiciones de discapacidad. Cerrémosle ya, así de sencillo. Eso es lo que tiene que definir la Corte. Yo recuerdo, a mí me molestaron tanto en la escuela. Yo fui como 3 veces, me tocaba pedir permiso en el Congreso. Yo fui como 3 veces. Yo fui como 3 veces a la escuela, porque da la casualidad que mi revisor había sido mi jefe, el doctor Diego Viva Tafur. En ese momento ya no trabajaba con el Congreso, sino en la Escuela Superior de Administración Pública. Ya él sabía quién era Marle Bermejo y él me trató, ya tú sabes, pero me exigió bastante. Me dijo, Marlene, él no me decía Marlene, mira, pero de aquí te salen como 3, de aquí te salen como 3 tesis de grado, tienes que reevaluar, pero me daba la idea, pero no me la daba clara, y entonces como uno se ocupa, me tocó ir 3 veces. Eso es lo que pasa con el doctor Pinzón, cuando ustedes vayan a ese proceso. El doctor Pinzón, por una de las cosas que más devuelven los proyectos de monografía, es por la pregunta. Las tesis, las monografías que más se devuelven es por las preguntas. Entonces, muchachos, el profesor, la profesora que se quiera poner muy se la puede complicar por ahí, por el problema jurídico enunciado en la Corte. Entonces, leo acá. De acuerdo con la situación fáctica, por Dios, no se me complique la vida con eso. ¿Qué es lo fáctico? Lo fáctico es el hecho, lo que ocurrió. Lo que ocurrió, esa señora, la profesora Marle, que nos puso el ejemplo de la pensionada, la señora Pedrito Pablo Picapiedra, ella salió pensionada por pensiones, por pensión por venir, fondos privados, pensión por venir, en el año 2015, ella es una persona que está sola, no tiene hijos, no tiene nietos, vive en una casa, pues que ella la compró con su pensión, bla, 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 ella no sé qué, y entonces le han suspendido la mesada pensional, ella tiene que pagar los servicios, ella tiene, imagínense el mínimo vital, la Constitución Política de Colombia no te habla del mínimo vital, eso es una idea de la Corte Constitucional, el mínimo vital. El mínimo vital, condiciones dignas para poder tú vivir, subsistir. Tienes que alimentarte, tienes que pagar los servicios, tienes que pagar la cuota del apartamento, la cuota de la maestría o del doctorado, tu ropa, tu comelona, todo eso, el mínimo vital. Entonces, el tema grande aquí que se puede presentar
Lo fáctico son los hechos. Por ejemplo, cuando tú haces un derecho de petición, ahí te di un ejemplo en petición, por ejemplo, otro, tú pasas un derecho de petición, vamos a pasar uno sencillo al Fondo Nacional del Ahorro. El 11, y ese es verdad, el 5 de diciembre del año, la fecha, ¿no? Lo demás es supuesto. El 5 de diciembre del año 2011, ¿verdad? Yo empecé a trabajar con ustedes, tal. Segundo, mi vinculación fue a través de abogada interna del fondo, que es verdad. Tercera, bla, bla, bla. Cuarta, no sé qué. Por razones de mudada X, Y, Z, es un derecho de petición. Esos son hechos fácticos que no admiten discusión porque es verdad. Y porque ellos les consta ya en los archivos. Entonces, por cuestiones de mudada, bla, 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 se me extravió y para efectos de tramitar mi pensión, yo necesito el contrato de vinculación y de desvinculación con ustedes. Ese es el único momento en que uno no presenta pruebas. ¿Por qué? Porque uno no la tiene. Porque uno no la tiene. Y el Fondo Nacional del Ahorro tiene que buscar, yo no sé dónde, pero me tiene que buscar mi acto administrativo de vinculación y desvinculación con ellos, porque si no le pongo una tutela. Ojo con eso. Esos son hechos fácticos. Eso que habla aquí es lo fáctico, los hechos, cómo aconteció el asunto. No se les olvide, hechos fácticos, los supuestos. Y los supuestos van de acuerdo con la pretensión. Y los supuestos, antes de la pretensión, tú tienes que decir los fundamentos de derecho, porque una cosa son los supuestos, los hechos, lo fáctico, y otra cosa son los supuestos de derecho. Es decir, en que tú te afianzas, en que tú te inspiras. La primera, el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 23 del administrativo y sus complementarios. Bueno, entonces, la situación fáctica puesta de presente en el acápite se le atribuye a la Junta, bla, 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 bla. Estoy aquí hablando. Bueno, ¿a qué más se va? Bueno, entonces, el problema jurídico enunciado está bien explicado. Las normas jurídicas relevantes para el caso, por Dios, por favor. Si se trata de la ley 583 del 2000, ¿cuáles serían las normas jurídicas relevantes? Ahí tienes que mencionar el decreto de papá de Andrés Pastrana Arango, el estatuto 196 del 71, que es un decreto con carácter de fuerza de ley. Durante el gobierno de Misael Pastrana, tuvo un buen equipo, yo siempre me he percatado de eso, yo no soy conservadora tampoco. Entonces, las normas jurídicas relevantes para el caso, tengo casi la certeza, si uno analiza la sentencia la cual fue demandada la ley 583 de 2000, fijo que anotan ese artículo 196. ¿Por qué? Porque ese artículo es el que trajo a colación el hijo de Misael, su hijo, acá para sacar la ley 583 de 2000. Y por supuesto van a anotar el artículo primero y sus numerales, que fue lo que declaró condicionado el magistrado José Gregorio Hernández. Entonces, las normas jurídicas relevantes para el caso podrían ser esas, en un caso muy claro. Pero, ojo con lo que voy a decir. Las normas jurídicas relevantes también podría tomarse si la Corte Constitucional ha tratado un caso similar y que ya ha dictado decisión. Porque tú te puedes encontrar perfectamente con sentencia de la Corte Constitucional con ese perequito. No, al contrario, con algo bueno, ¿verdad? Porque tiene un referente, se llama eso, referente. Demanda, principales argumentos. ¿Qué es lo que se demanda? ¿Qué es lo que se demanda? Ahí se argumenta. Esos son los argumentos principales. Por ejemplo, hagamos de cuenta, mire, vamos a colocar este ejemplo. Vamos a colocar el ejemplo que alguien de ustedes demandó la ley 583 de 2000 porque no le gusta ese cuento y que abogados de pobres. Hagamos de cuenta que viene Diana, Adriana, Omar, Claudia. Profe, una pregunta. Alde, vamos a seguir, sí, mijo, porque ya son las 36 y vamos como por la mitad. Uy, tenemos que ver la ratio disidente, los obeterdita. Hazme ese favor, ¿sí? Yo no es por mí, sino por ustedes. Estoy corriendo por ustedes, ¿vale? Bueno, porque ya son las 9:36. A ver, la demanda. La demanda, principales argumentos. Bueno, aquí se me fue la paloma. Vamos a hablar de la decisión. Decisión.
dejar sin efecto la decisión que toma la Corte implica que ella se llenó de argumentos. Yo creo que me podría adelantar acá, si no está aquí, me podría adelantar y si me adelanto no importa, pero para que va de acuerdo con esta parte. La decisión, a ver, la decisión es algo muy importante porque la Corte siempre llama a colación para ella llenarse de sólidos argumentos en real y sabe entender. La Corte, si es un tema de violación de los derechos humanos, puede llamar perfectamente a la procuradora Margarita Cabello Blanco, que es la procuradora actual, para llenarse de más argumentos. Argumentos de la decisión son ideas claras, frases cortas y hay que usar viñetas. Te lo aconseja que uses viñeta. Bueno, a ver, donde habla del problema jurídico resuelto, no necesariamente tienes que hacer el enunciado de ella. Puedes tú decir que el juez de primera instancia, consideró tal cual cosa, y bla, 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 bla. Pero al final, en esa partecita del problema jurídico resuelto, tú tienes que decir que la sala tal pascual examinó el caso por ese amparo, por ejemplo, podría ser el amparo, un amparo podría ser considerando que una persona que no le contestan, eso queda bonito, una persona que no le contesta un derecho de petición por primera y segunda vez porque presenta una reiteración, como a mí que me tocó presentar una reiteración la semana pasada a Mermédica, si no me resuelven, me toca recurrir a la tutela, pero se pasaron de piña conmigo. Me dan a entender que sí, que me están resolviendo, pero me colocaron una cosa horrible que lo estoy buscando todos los recibos desde el año 2018 que estuve con Emermédica, todo porque yo quise incluir en mi contrato a una hermana y me resultó duro el asunto. Y ahí no estoy con ellos, yo estoy ahora con otra de servidora de ambulancia. Esto es poder. ¿De quién es Emermédica? ¿Ah? Háganse esa pregunta. Siempre busca la manera de complicarte la vida para que tú se te alargue el término o te dé flojera y hagas lo que ellos quieren o presentes la tutela, pero ya ellos se han preparado para ese momento. Aquí viene el tema bonito y en eso se hacen énfasis muchos profesores. ¿Sabe cuál es? La ratio decidendi. Ya lo había dicho, pero ahora se las doy con mayor razón. Ya se los había explicado ahorita. La razón de la decisión, eso es lo que significa la ratio decidendi RD. Y para mí, cuando les toque ponerme a mí para la parte final, si ustedes encuentran en una sentencia de la Corte Constitucional una frase en latín o en griego, tienen que decirnos qué significa en español. Ojo que se los digo. Bueno, entonces la razón de la decisión, ella es la que responde el problema jurídico y es la causa del resuelve. Es decir, ¿por qué la Corte Constitucional resolvió así o asado? En otras palabras, son los argumentos. Por eso le digo, la Corte se llena de argumentos para poder dictar. Incluso a veces llama a una universidad de prestigio. Puede llamar a la Universidad Javeriana, a la Universidad del Norte, a la Universidad de la Costa. Llama al rector, cita al rector, doctor Hoyo, nosotros queremos que usted nos haga el favor y nos muestre un escrito porque usted considera que está tal cual con relación a determinado tema. Entonces, desde las universidades los que dan respuesta a esto son los rectores y por supuesto de las facultades de leyes. Premisas. Ayer vimos premisas, por eso es que yo a ustedes los lleno de muchos conceptos. Fíjense, aquí habla de premisa. Miren lo que dice aquí. La ratio decidendi o la razón de la decisión en español justifica directamente la decisión. Hay que construirla extractando las premisas fundamentales. Y ayer una joven acá dijo el significado de premisa. No la voy a repetir porque ustedes en este momento tienen que saber qué significa premisa. Ojo que yo se lo dije ayer.
Ojo, que no se trata que ustedes me vayan a copiar ni le vayan a copiar al profesor de Luque y a pegar los extractos de la decisión. Tienen que sacarlo. Bueno, imagínense aquí, aquí tengo un ejemplo, les voy a decir del resuelve. Suena chistoso porque yo amo los perros, ¿verdad? Y el perro siempre se le pega el genio del amo, del papá de la mamá humana. Y el amo y la mamá humana pueden ser malos, que los pueden enseñar a peleas y los pueden enseñar para servir de atracadores. Pero mira lo que dice, la Corte Constitucional resolvió amparar el derecho fundamental al debido proceso del señor Julano de Tal y ordenó, miren esta ordenación que hizo la Corte Constitucional, y ordenó a la Junta Directiva del Conjunto Residencial, bla, 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 no voy a decir cuál, podría ser qué sé yo, abstenerse de expulsar me pareció razonable, espectacular, porque pobre perrito, de expulsar el perro de raza Rottweiler. ¿Cómo les parece para los que les gustan la mascota? Esta decisión la tomó. Entonces, el juez, mira aquí hubo un argumento que el juez, en su pronunciamiento de la Sociedad Protectora de Animales con relación a este caso, manifiesta que la actuación que tomó ese conjunto residencial fue ilegal. ¿Cómo les parece? Qué bonito. A mí me pareció interesante esta tutela, esta sentencia. Bueno, argumentos. La obiter. Obiter dicta resaltable, significa dichos de paso. ¿Se acuerdan que yo siempre les he dicho eso? Dicho sea de paso, yo se los he dicho varias veces esa expresión. Vea, ¿qué son los dichos de paso? Los dichos de paso son argumentos históricos, teóricos, doctrinales, que si bien no te van a justificar directamente la decisión, le permiten a la honorable sala de la Corte Constitucional reforzar o ejemplificar su argumento. Bueno, aquí no. Entonces, en otras palabras, los dichos de paso, vuelvo y repito, eso se llama obiter dicta resaltable. No pueden estar en todo, puede decir, otra cosa. Las aclaraciones de voto, los que se apartan, eso no están en todas las sentencias. Ojo con eso, ¿vale? Entonces, no sé qué tipo de sentencia les dio el doctor o si les dio la discrecionalidad. Adriana, ¿él les dio la discrecionalidad de escoger la sentencia o se las impuso? La sube, profe. Pero ustedes no saben todavía en qué tema es. No, señora. Ay, pero él fue el juez civil. Mínimo va a ser. Tutela, es sobre tutela. Sí, pero vuelvo y te repito, pues las tutelas tratan de leyes, ¿no? Mínimo es en civil, mínimo. Perdón, profe, porque la idea era poder revisar de golpe el formato y como ir haciendo de pronto una parte más práctica explicando, como cerrando el contexto que dio el profesor y tratar como en estos, perdóname con todo respeto, como en estos 15 minuticos dar una explicación de cómo diligenciar el formato para mañana estar un poquito más claros. Que el doctor nos explicó, pero era como para una partecita más práctica. Sí, ya yo te he explicado bien específicamente todos los pasos. Me falta explicarte las intervenciones, que son los principales argumentos. Me falta explicarles las aclaraciones de voto, que significa A, B, son los principales argumentos. Intervenciones, principales argumentos también, aclaraciones de voto, los salvamentos de voto, y por último, el comentario o el análisis jurídico, que es lo que finalmente hace la sala. Entonces, mira, ustedes tienen el contexto. Ojalá yo hubiera, ojalá un grupo, que no voy a decir cuál, hubiera tenido esta dicha que yo lo hubiera podido explicar, y hasta la mamá, que es mi comadre, estaba que lloraba, porque ella también estudió aquí hace años, se graduó estuvo en los primeros grados, trabaja en una alta corte, y ojalá yo hubiera podido explicarle eso a ese grupo.
como se los estoy haciendo a ustedes, porque mal que bien, mañana ustedes van a estar en mejores condiciones. Es más, se lo puedo preguntar en un minuto. Don Omar, ¿cómo se siente hasta ahora? Aunque me faltan 4 aspectos para tratar. Excelentemente bien, profe. Escuchándola y aprendiendo. ¿O será porque se tomó un café a mis espaldas? No, nunca, nunca, yo no hago eso. Sí, cómo no, se esconde, se sale de la imagen para que yo no vea. Bueno, a ver, intervenciones. No, profesora, lo que pasa es que estoy mirando el formato, entonces a veces me salgo para hacerle un análisis mucho más profundo. Ok, vea, a ver. Las intervenciones, ojo con las intervenciones, muchachos, ojo con las intervenciones. Bueno, ¿qué significa los intervinientes? Las partes intervinientes son aquellas partes que la Corte Constitucional se ve compelida, se ve no forzada, porque ella en su sana sabiduría puede decidir si lo hace o no. Yo tuve unos estudios de una sentencia el año antepasado donde había muchos intereses allí y fue precisamente en materia laboral y créanme que la Corte no tuvo en cuenta el argumento, lo que argumentó el Ministerio de Trabajo en ese tema y hizo lo que quiso. A mí me pareció tan raro, pero bueno, incluso a todos los que estábamos allí, un curso grande, muy grande, nos pareció muy tenaz esa decisión, esa situación. Ahí se veía que había como una enemistad entre el que estaba en el Ministerio de Trabajo en ese momento con algún magistrado de la Corte. Se vio claramente un conflicto, muy claramente se vio un conflicto allí. A ver, la intervención, vuelvo y repito, si es un tema que trate los niños, que si es un tema del alimento que le deben dar a los niños, es algo que tiene que ver con bienestar. Entonces, perfectamente que se puede llamar allí a la directora de bienestar familiar, que en el momento creo que es una señora de Cartagena, creo que es costeña, según creo, no sé si la cambiaron. Entonces, vea, otra intervención pueden llamar a la procuradora si se trata de un tema relacionado con los derechos humanos. Es un tema académico, pueden llamar como parte interveniente a un rector de una universidad de alto prestigio. Entonces, la Corte, de una manera muy sabia, respeta ese criterio y lo argumenta, se argumenta. Quiere decir, se llena más de fundamento para poder tomar la decisión. Eso es lo que se llama, ojo con lo que les voy a decir, las partes intervenientes no es ni el demandante ni el demandada, son las personas que la Corte Constitucional considera para llamarlo, para pasarle una solicitud respetuosa, porque ustedes no se imaginan la Corte para hacer peticiones. Ojo, a propósito, hago un paréntesis. De todo el estado de Colombia, la que más está en la bandera, ya llevando la bandera de la aplicación de tener una plataforma espectacular y de estar actuando de una manera efectiva ante la sociedad es el Consejo de Estado. Yo pensaba que era la Corte Constitucional, Fernando Noboa, y no es la Corte Constitucional, es el Consejo de Estado. Díganlo con todo el rigor si mañana les toca. Ganen puntos. Háganle, póngale, distraigan al profesor. Ojo con eso, eso es una noticia que salió hace 3 días. El Consejo de Estado, no solamente por la manera como la tiene diseñada, hermosa, sino por lo efectiva que está haciendo con la sociedad colombiana, haciendo su labor de manera virtual. Ojo con eso. Ahora, aclaraciones de voto. Vea, aquí en esta aclaración de voto les voy a dar un ejemplo clarito con relación al tema del perro, de que el conjunto residencial lo mandaron a sacar. Ve acá, ojo con esta aclaración de voto. La sentencia, dijo ella, una magistrada, la sentencia de la que me aparto parcialmente, o sea, la magistrada, decidió dejar sin efecto la decisión contenida en la comunicación del 5 de mayo de 2011,
Eso ocurrió en el 2011. Expedida de la Junta Directiva del Conjunto Residencial XYZ, en el que se le dio un plazo de 5 días al señor fulano de tal para retirar su perro del conjunto residencial. Es decir, ella dejó eso, ya tú sabes. O sea, eso es una aclaración de voto. Ahora, mire este salvamento de voto con el mismo caso que nos ocupa. Es relacionado con sanciones, ¿no? Esto es con imposiciones. Es la ley 675 del 2001. Y el artículo de la Constitución Política es el 29. Vea esto, salvamento de voto por parte de una magistrada, puede ser la misma u otra. Se compartió la decisión de dejar sin efecto la mencionada decisión que se tomó con relación a la sacada del perro, que dieron unos días para hacerlo, por habérsele vulnerado el derecho al debido proceso del accionante, considerando que la orden carece de eficacia en la medida en que no se propuso de conformidad con el reglamento del conjunto residencial XYZ. Y se menciona la ley, que es la ley 675, eso es real, del 2001, un procedimiento para aplicar las sanciones a que hubiera lugar, garantizando el derecho de contradicción y defensa y demás garantías que están previstas en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Es que viene una cosa, los accesorios siguen la suerte de lo principal. Así como tú, así por ejemplo yo que vivo en este conjunto residencial, tengo mis derechos. Si yo tengo un perro acá, él también tiene derecho. Aquí casi todos, aquí son 2 torres y casi todos tienen perros y gatos. Entonces, así como nosotros tenemos derecho aquí, ellos también los tienen. Así es, porque ¿quién lo dijo? La Corte. ¿Y qué dijo la Corte? Que son seres que sintientes, para que lo vean. Ellos son de la familia. Los perros y perras y los gatos y gatas que tenemos en los otros. Bueno, esta es la parte final. Y ya con eso yo pienso que hicimos un ejercicio, son los comentarios que usted puede hacer a una decisión, a una decisión de la Corte Constitucional. Eso es lo que se le llama el análisis jurídico. Profe, una consultica ahí antes de pasar. ¿Siempre es necesario mencionar algún artículo o alguna otro código donde mencionen lo que vayamos a nosotros sustentar? Depende a ver, es que eso depende, la pregunta estuvo muy buena, porque eso depende de la estructura que tenga la sentencia, depende qué se demandó, a qué hace referencia, eso depende de muchos factores, no siempre, no necesariamente siempre, todo depende, aquí porque este tema de esta sentencia trató de que se sacara un perro de una raza específica que se dice que es muy peligroso, pero no fue al lugar, no fue al lugar, y todo por la violación del debido proceso. De pronto no hicieron las cosas como tenía que ser. A veces no es por la defensa misma del animal, a veces no es por la defensa misma de la persona, a veces porque huelan un conducto. Por eso yo le digo, ojo con el debido proceso, ojo con eso es fundamental. Yo se lo he dicho a ustedes, que la Corte tiene hartas sentencias sobre el tema de la violación al debido a los procesos. A ver, vea, comentarios. Análisis jurídico de determinados ámbitos interesantes de la sentencia. Refiérase aquí sobre innovaciones de la decisión. ¿Cuál fue pero por favor, ¿cuál fue una innovación de la decisión de la Corte? Que eso jamás se había escuchado en Colombia. Que el gato, el perro, la gata y el gato son seres sintientes. ¿Cuándo? Dios mío, ¿cuándo? Nunca. Qué lindo, qué hermosura. ¿Cuándo? Hermosura, mire lo que ha pasado con los galleros, mire lo que ha pasado con los toros. Obra de gracia de la Corte Constitucional. Aquí sobre la innovación de la decisión o una paradoja, una aporía, muchachos y muchachas. Ojo con eso, fíjense usted aquí en el comentario. Refiérase usted en el comentario sobre una innovación de la decisión, algo novedoso, algo que marcó un hito en Colombia, el tema de cómo considera la Corte que son nuestros animalitos, sobre todo el perro, que es tan leal, tan fiel, y él es tan sincero que cuando tú llegas te tuerce los ojitos y te está diciendo, mami, papi, cometí algo, y te lo lleva allá donde está el zapato que se lo comió.
o te lleva al mueble que volvió nada esa almohada de plumas. Y pone una carita, y uno, ¿qué hace cuando pone esa carita? Uno lo besa, uno no le, ¿qué más le toca uno hacer? Uno no le va a pegar. Vea, una paradoja, error, incoherencia o un cambio jurisprudencial. Su implicación con respecto de algo. No se trata de explicar qué tan de acuerdo se siente usted frente a la decisión, sino resaltarlo. Por ejemplo, si ustedes se encuentran, ¿qué tal que el profe, él les dicta civil? ¿De qué les ha hablado él? Para más o menos como sospechar de qué puede ser. Diana, ¿de qué les ha hablado el profesor en las últimas clases? Tú, Adrianita, ¿qué nos puede decir? ¿En qué más ha hecho énfasis el doctor De Luque en su clase? Profe, el profesor ha hablado del tema de las normas, del sujeto activo, pasivo. Persona natural, persona jurídica. Y acto jurídico. Acto jurídico. Puede ser entonces de civil persona. Y de bienes no les he hablado, ¿no? Que ya está aquí titiritando, es que imagínense, lo tengo prendido desde que vine al consultorio. No, señora. Entonces, miren a ver en Google, en el buscador, miren a ver, es que estaba conectando porque ya se iba a apagar otra vez, imagínense desde que vine. En un tema de personas, en tema, porque les está hablando es de normas. Yo pensaría una norma en temas de familia, de civil persona, no sé, algo relacionado. Yo pienso que les va a sacar una norma relacionada con déjenme aquí ver. Eso, ahora sí, listo, es la que estaba en pantalla completa. Y qué tal que le salga, por ejemplo, con una demanda. Qué lindo sería que le salga con esa demanda de la ley 583, porque es bonita. Es una demanda sobre una norma y se refiere al estatuto. Él no les ha hablado nada sobre esos temas. Es probable. Yo no creo, honestamente, que el profe De Luque le vaya a sacar un tema relacionado con penal. No lo veo. Vayan tranquilos, vayan relajaditos. No lo veo ni por el penal, y se acordarán de mí. No lo veo ni por el laboral, ni sociedades, ni títulos valores, y yo no lo veo por ahí. Yo lo veo civil. Yo lo veo por el lado civil, aparte porque él fue civil. Entonces yo lo veo por el lado civil. Entonces búsquense ahí hoy, mañana, cuando estén estudiando, búsquense por el buscador Google normas en civil, algo así para que les dé una idea y ya vayan allá. A ver, entonces, más que todo, señores y señoras, en el caso que a mí me ocupa, a mí sí ustedes, aparte de este comentario que es lo final que aquí, bueno, profe, sí, es un buen dato, hágale. Tengo la certeza absoluta que él se va a meter es con civil. Entonces, busquen en el Google. Mire, yo les enseño aquí. Ojo, voy a regalarles 5 minutitos. Mire, búsquense aquí en el Google. Ustedes se van aquí al Google. Ay, que no me vaya a salir de acá. Vea. Da miedo que se me vayan ustedes. Espérate. Búsquense aquí en el Google. Búsquense. Discúlpeme. A ver, por aquí. Por aquí no. Por aquí sí. Busquen así. Vea, les enseño algo. Ustedes se van a su navegador. Busque sentencia Corte Constitucional en materia civil. A ver qué les sale. Miren lo que les sale. Sentencia del tribunal. Está la sentencia C. Uy, hay varias. Sentencia 1008 del 2010, sentencia 491 del 2000, síntesis de la decisión, esa no. Ahí se ven 2. Busquen de qué trata la sentencia. Ojo, mire, anoten acá. Y es con la Corte, definitivamente del Código Civil. Mire, anoten esto. Ahí les doy 2 ejemplos. Anótenlo, muchachos. La sentencia C-1008
del 2010, dice 2010, permítame ver. Espere un momentico. La sentencia, sí, ¿sabe de qué trata? Limitación al derecho de indemnización cuando el deudor actúa sin dolo. Pero es que ya aquí ya veo algo de como penal. Bueno, pero ahí tienen un ejemplo, la sentencia C1008 del 2010. Vamos con la otra. La sentencia C491, ¿de qué trata? Lesión enorme. Esa sentencia C491 del 2000, es que también ahí me salió otro tema, pero también trata lesión enorme. No. Bueno, de todas maneras, nótenla. Bueno, ahí les doy una idea. Más o menos. Yo pienso que lo que hemos hablado les va a servir de algo. ¿Qué opina don Omar? ¿Sí o no que les va a servir de algo? Sí, profe, claro que sí. Y de mucho. Bueno, gracias. ¿Qué opina la niña Adriana, nuestra monitora? Adriana, ¿qué opinas? Ay, profe, yo estaba buscando una cosa en internet, perdón. Claudia Milena, con mucho gusto. No, lo que yo te estoy preguntando es que si tú consideras que esta media parte del tiempo sirvió de algo para mañana. Ah, sí, profe, sí, señora. Muchas gracias. Bueno, y trabájenlo, ténganlo ahí en el ordenador, porque mañana ya no alcanza, a menos que tengan una impresora. ¿Listo? Gracias, Jennifer. Bueno, con el mayor gusto para todos. Discúlpeme, profe. La sentencia C491, ¿de qué año es? Qué pena. Ay, una es del 2000, la primera es del 2000, la otra creo que es del 2010. El 2010. Bueno, muchachos, vean. Voy a tomar la foto. Mónica, Aldemar, Mari y David. Doy 1, 2, 3, 4. Donde caiga el 5 habla, porque no le puedo dar la palabra a todos. 1, 2, 3, 4, 5. Mónica. Le tocó a Mónica. ¿Qué quiere decir Mónica? Mire que yo soy pragmática. Mónica, ¿tú qué quieres decir? Cuéntame. No, señora. A ver, lo que pasa es que yo tengo levantada la mano desde los grupos para saber cuántos, por la votación de grupos, quién está de acuerdo que siguieras con el tema de la sentencia. Ah, ya, perfecto. Bueno, sí, pero ¿cómo te sientes en este momento mejor para la lucha mañana? Sí, señora. Sí, señora. De todas maneras, pues pienso que todos tenemos que leer y leer para tener una buena comprensión. Porque bueno, pues para todos es nuevo y pues si nosotros no leemos y no interpretamos, pues no estamos en nada. Bueno, entonces vamos a la pregunta con Marta, que es la abanderada. Abanderada Ruiz, con eso cerramos. Y Fernando y ya. Marta y Fernando. Marta. Gracias, profe. De todas maneras, la intención fue muy especial. Hay temitas que, como dice la compañera, tenemos que leer y pues estábamos en el tema de poder revisar el cuadro, pero analizando lo que tú nos estás diciendo, pues finalmente se está tocando tema por tema de lo que tiene, de cómo tenemos que desarrollar la sentencia. Entonces sí es de que volvamos a leer los cuadros y analicemos con lo que tú nos estás complementando. De todas maneras, muchísimas gracias por dedicarnos el tiempo. Todo, es que te dije todo lo que trata una sentencia, todo. Ojo con lo que voy a decir, Marta. Todo lo que yo dije en la sentencia, no todas las sentencias lo traen, ¿vale? No todas tienen aclaraciones, ojo, ¿listo? Fernando, ya, contigo cerramos, Ferna, cuéntanos. No, doctora, muchas gracias porque es que es importante la aclaración de muchos términos, además que él nos dice que va a ser de mucho análisis, de ponernos a pensar, y la idea es que tengamos los conceptos claros y sepamos interpretar cuál es la pregunta que nos está haciendo específicamente para nosotros contestarla de la mejor manera. Además, yo he tenido la oportunidad de hacer análisis de sentencias y pues sé más o menos cómo podría ser el manejo de eso, pero es básicamente eso, saber, conocer exactamente cuál es el significado de lo que él realmente quiere pues lo que él nos pregunta, digamos, lo que usted nos decía, por ejemplo, del problema. El problema es básico y es
lo más importante, yo creo que en la sentencia, de saber, de conocer exactamente cuál es el problema y qué es lo que exactamente se está solicitando en la sentencia. Listo, Eso vea, es muy él les importante. va a preguntar fijo o veterdicta, él les va a preguntar ratio decidendi, él les va a enfatizar mucho en el problema jurídico. Les recomiendo, léanse lo que es premisa, léanse lo que son hechos fácticos, por favor, ¿vale? Verifiquen, dejen claro cuál es el número, cuál es el artículo de la Constitución que hace referencia a la petición de un derecho. El artículo 20, ese artículo 23 de la Constitución Política es, Dios mío, bien revisado hartísimas veces por la Corte. Vean, señores, yo ya tomé la foto, los despido. Tengan una feliz noche y nos vemos mañana, Dios mediante, con lo nuestro. Gracias, profe, muy amable, buena noche. Gracias. Gracias, profe, muy querida. Buenas Profe, noches. gracias, muy Muchas amable. compañeros.